neón, ¿qué tiene? Sí, mirá que está movidito. Bueno, no, pero no el número de arriba. Estamos hablando de las valencias. Si no, da vuelta a la tabla y te tienen que aparecer las valencias. Listo, no. Valencia del helio, 2 y 8. Bien lo que pones, Brenda. No tengo una tabla física. No importa. Necesitamos verlo en una tabla. ¿Te vas a juntar con alguna compañera o podés bajarte una tabla por internet? Que te aparezcan las valencias, porque si te cuesta leerlo ahí, quizás lo lees. Después me compro una. Sí, si no, buscate en internet la parte, el dorso. Vos pones dorso de tabla periódica y ahí te van a aparecer las valencias. Así te vas dando cuenta, según tu tabla, dónde aparece la valencia, el número de protones, el número másico. Pero el tema es que la configuración electrónica se tiene que parecer a la del gas noble más cercano. Bueno, chicas, porque tenemos que empezar la clase. ¿Cómo se simplifican las valencias? Simplificación es una división. Tenés que dividir, por ejemplo, si tenés, te voy a anotar, carbono, dos, oxígeno, 4. Esto simplificado te queda en carbono, oxígeno 2, porque dividiste los coeficientes por 2, Nabila. ¿Se entiende? Eso es una simplificación de valencias. Bien. Si les parece bien, vamos a empezar con la clase de química orgánica porque es larga y quiero que estén con todas las antenitas. Voy a compartir la pantalla y me dicen cómo la ven, ¿sí? ¿Cómo se ve ahí? ¿La agrando un poquito? Todavía no se ve nada. ¿No? Yo la estoy compartiendo. Sí, se ve. ¿La ven? Ahora sí, profe, que está compartiendo. Sí, ahora sí se ve. ¿Y el tamaño cómo se ve? Pues lo estoy agrandando al máximo. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Química orgánica. La química orgánica es muy la química de la vida. En química orgánica vamos a estar trabajando con algunos elementos de la tabla periódica que van a aparecer en todas las fórmulas. Uno es el carbono, el otro es el hidrógeno. Y después puede existir oxígeno, nitrógeno, fósforo, pero carbono e hidrógeno no faltan nunca. Ahora, las que tienen tabla periódica, el carbono, ¿en qué grupo está? En el 14. 4A. En el 4. Está en el 14, o sea, yo quiero decir que tiene 4 electrones de valencia en su último orbital y su valencia es 4. Si digo eso, ¿es correcto? Sí. 4 o 2, dice. Menos 2 o 4, ¿no? Bueno, vamos a tomar el 4. Viste que yo les digo a veces que ustedes toman el que yo... Para química orgánica vamos a tomar el carbono con valencia 4, tetravalente, para química orgánica. Después depende... Bien, es tetravalente. Entonces, si yo digo que ese carbono se tiene que juntar con hidrógenos, ¿cuántos? Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos hidrógenos necesito? 4. Eso significa que carbono, hidrógeno 4, ¿qué compuesto es? ¿A alguien le suena para algo? No se maten si no le suena, ¿eh? Carbono, hidrógeno 4 es el metano. Si ustedes hoy a la noche se van a cocinar, se van a hacer unos fideitos, van a hacer algo, ¿qué van a aprender? La hornalla del gas. El metano es el gas natural. Metano. ¿Sí? Metano es carbono, hidrógeno 4. Algo tan básico como el gas que ustedes usan todos los días.
tan básico y tan caro, ¿no? Porque vayan a buscar en algunos países que hace un frío terrible y el metano se les congela. Bueno, pasamos a la diapositiva que sigue con esto básico, entonces. Vamos a otra que a ustedes les va a gustar. Hidrocarburos. A ver si ahí cambia. Ah, no me cambia de... Ya vamos, chicas, ¿eh? Tengo que cambiar de acá para que ustedes vean. Profe, disculpe, pero no veo dónde está pasando las diapositivas. Ahí va. No viene fácil, chicas. ¿Se acuerdan que me tienen que tener paciencia con la tecnología? Bueno, ténganme paciencia porque yo no sé cómo... En la del carbón. Bien, ese carbono nos está avisando que es un tetravalente que tiene 4 bracitos. ¿Todos le ven las 4 valencias? ¿Los 4 bracitos? Sí. Sí. Puede formar cadenas lineales o cadenas cerradas y tiene capacidad de unirse consigo mismo. ¿Qué significa eso? El carbono no solo se une a un hidrógeno, se puede unir con otro carbono, ¿sí? Y puede formar entonces cadenas abiertas o anillos cerrados. Un compuesto que tiene carbono y que tiene hidrógeno, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿Alcano? Hidrocarburo. Hidrocarburo. Tengo carbonos y tengo hidrógenos. Entonces, cuando solo los compuestos tienen carbono e hidrógeno, estoy hablando de un hidrocarburo. Un alcano es un hidrocarburo, un alqueno es un hidrocarburo, un alquino es un hidrocarburo, un alicíclico es un hidrocarburo, un anillo aromático puede ser un hidrocarburo si no tiene otra cosa, y un derivado halogenado puede ser un hidrocarburo si solo tengo carbonos e hidrógenos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí. Ahora, si yo tengo, aparte de carbono e hidrógeno, participa otro elemento que se llama el oxígeno, son compuestos oxigenados. Y ahí tengo alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres y éteres. En los compuestos oxigenados tengo carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en los compuestos nitrogenados, ¿quién va a venir? Aparte del carbono y el hidrógeno. ¿Qué elemento? El nitrógeno. El nitrógeno. Puede haber oxígeno o no, pero hidrógeno, carbono tiene que haber y tiene que haber nitrógeno. ¿Sí? Si es una amina, no va a tener oxígeno, y si es una amida, aparte de carbono e hidrógeno, va a tener oxígeno. Esto en reglas generales se entiende, ¿no? Porque ahora vamos a ver uno por uno y se van a agarrar la cabeza, pero nadie llora, ¿eh? Porque lo vamos a ver despacito. Pero a grandes rasgos, esto es un hidrocarburo que es oxigenado y que es un compuesto nitrogenado. Si no se entiende, avísenme y no avanzo, ¿eh? Vamos a la que sigue. Dijimos que los compuestos... Sí, se entiende. Sí. ¿Quién quiere hablar? Continúo entonces. Dijimos que los compuestos hidrocarburos están los alcanos, los alquenos y los alquinos. Voy a bajar un poquito para que la vean completa, porque no sé por qué no se ve completa. Ténganme. Tucu, 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 tucu. Ah, esperen, ¿eh? Bueno. Esto viene así. Los alcanos. Los alcanos, prestemos atención, son compuestos de cadena simple. Cadena simple significa que tienen doble valencia. Alcanos lineales, no es una cadena cerrada. Los carbonos están unidos por enlaces simples. Para nombrarlos, el sufijo, o sea, la terminación es ano, como pentano, propano, butano. Y la fórmula general, esto es importante y ahora vamos a hacer este ejercicio, es carbono N. No se está viendo otra
Elimina. ¿No se está viendo la de alcanos, alquenos y alquinos? Sí. Sí, yo sí la veo. Sí, se ve. No sé quién dijo que no la ve, ¿eh? Estoy en alcanos, en el cuadradito de alcanos. La fórmula general es... el que no la ve, salga y vuelva a entrar, si no. Quizás se les tildó como me pasó a mí la semana pasada, que no veía nada. Yo le quería preguntar, profe, es que Sí. me conecté ahora y no entiendo bien qué sería la química orgánica. Entendí que tiene que ver con el carbono, pero no entendí bien qué es. ¿Viste el video de la clase antes de viste que recomendamos Sí, ver lo el vi. video? Bueno, entonces Sí, fue lo más vi. rápido, te explico. La química orgánica lo llamamos química, todos los compuestos, casi todos los compuestos que tienen vida o que sirven para la vida, tienen carbono, hidrógeno. Muchos pueden tener oxígeno y algunos tienen nitrógeno, pero carbono e hidrógeno no fallan nunca. El carbono pertenece al grupo 14, significa que tiene 4 electrones en su último orbital y en química orgánica usamos la valencia 4 tetravalente. Entonces, tiene, ejemplo, si tengo un solo carbono, se une a 4 hidrógenos, ¿sí? Porque es tetravalente. Ahora vamos a ver los alcanos, que es el primer hidrocarburo más simple que existe y cómo se van a unir. ¿Hasta ahí a grandes rasgos va? Sí, más o menos sí. Los alcanos. Los alcanos, si ven el dibujito de abajo, tiene todo con valencia simple, no hay doble rayita de nada. Veamos este dibujito que tenemos ahí, ¿cuántos carbonos tiene, chicas? 3 tiene. Acá, 1. Si yo muevo el cursor, carbonos. ¿ustedes lo ven? 1, 2, 3 carbonos. ¿Eso se ve si muevo el cursor? No. No, pero se lee. Pero se lee. ¿Cuántos hidrógenos tiene si cuento todos los hidrógenos? 8. ¿Todas llegamos a lo mismo? Sí. Vamos a la fórmula. ¿Ven cuando arriba dice su fórmula general es carbono N y 2N más 2? N significa cuántos carbonos tiene. Entonces, carbono 3, porque dijimos que tiene 3 carbonos, hidrógeno 2 por 3 más 2. Vamos de vuelta. Carbono 3, ahí me queda. Hidrógeno 2 por 3, 6, más 2, 8. Acá me sirve, ¿sí? Carbono 3, hidrógeno 8. Piensen que algunos alcanos tienen 200 carbonos, como el asfalto. El asfalto es un alcano y es lleno de carbonos, ¿sí? Más de 200. Entonces yo no me voy a poner a dibujar los 200 carbonos y contar los hidrógenos para ver qué le puedo meter. Entonces la fórmula colabora mucho en esos casos. Otro alcano muy conocido que tenemos, ustedes cuando de la nafta hablan del octanaje. Busquen lo que es el octanaje en la nafta, ¿sí? Pero es algo con 8 carbonos. Bueno, veamos de esto. Carbono, 2 uniones tienen. El primer carbono está unido a 3 hidrógenos y a un carbono. Tiene sus 4 valencias ocupadas. ¿Se entendió que ese carbono está unido a 3 hidrógenos y a otro carbono? ¿Lo llegan a visualizar los 4 bracitos? Sí. Sí, y el otro tiene 2, ¿no? Sería una cosa así. Y el otro está unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos. O sea, el carbono 2 está unido a 2 carbonos, al anterior y al posterior, y a 2 hidrógenos. Sí. Son muy pocos los elementos de la tabla periódica que pueden unirse consigo mismos. El carbono es uno, el silicio es otro, ¿sí? Por eso, que un carbono pueda unirse a sí mismo es importante. No hay muchos elementos en la tabla periódica que lo hagan. Entonces, a grandes rasgos, hay cadenas de hidrocarburos simples, sin dobles enlaces. Este compuesto, como tiene 3, se llama propano, y el sufijo ano. Si tiene 1, acá lo voy a anotar. Perdón, si tiene, profe.
¿Sí? Cuando usted dice este compuesto tiene 3, sería que tiene 3 compuestos de átomos, 3 compuestos de átomos, y ahí 3 átomos de carbono. Claro, sí, 3 compuestos de átomos de carbono. Ahí. Claro, porque tenés los átomos de hidrógeno también. Claro, por eso sí. Estoy escribiendo acá, si tiene un carbono es met, si tiene 2 carbonos es et, si tiene 3 es prop, si tiene 4 es but, y ahora viene fácil, si tiene 5 es penta. Ay, el tema es que yo sepa escribir. Si tiene 6 es hexa, si tiene 7 es hepta, 8 octa, 9 nona. ¿Se entiende, chicas? Entonces, este tiene 3 y es un propano, ¿sí? Pasemos al alqueno. El alqueno es lo mismo, pero con dobles enlaces. Profe, los carbonos. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Cómo? Porque yo lo de las fórmulas las entiendo. En los tres ejemplos que hay, las fórmulas las entiendo. Tenemos un delay, por eso se escucha raro. Lo que no entiendo es, por ejemplo, vos ahora decís, bueno, con 8 es octa, con 7 es tanto. Y si en la fórmula, ¿yo cómo adivino cuántos carbonos hay en un alcano? Si hay 3 carbonos, 7 carbonos. No te adelantes. Eso, o yo te dibujo y vos le tenés que poner el nombre, o yo te doy el nombre y vos lo tenés que dibujar. No tenés otra forma. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Listo? Alquenos. Alquenos. Gracias. Los carbonos están unidos por enlaces dobles. El enlace doble es entre los carbonos. Leamos de vuelta. Yo digo porque en algunos parciales me han puesto que es el enlace doble carbono-hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno solo tiene un electrón entonces jamás va a tener un enlace doble. El enlace doble es entre los carbonos. Los carbonos están unidos por enlace doble. Para nombrarlos se utiliza el sufijo eno. Ya no es más ano, es eno. Y su fórmula general va a ser carbono N, hidrógeno 2N. En el otro caso era carbono N, hidrógeno 2N más 2. Vuela el más 2. Porque al haber un doble enlace, va a menos hidrógenos. ¿Sí? Ahí tengo un compuesto. Ese compuesto, ¿cuántos carbonos centrales tienen? El grupo metilo que tienen abajo. No, 3. No, 2 tiene, lo que tiene dobles enlaces. Hagan que el metilo es un hidrógeno, olvídense del CH3. Entonces tiene 2 y enlace doble. 2 carbonos. Eso, enlace doble, es 2 rayitas. Son lineales los alquenos y puede haber que sean anillos bencénicos, pero que tienen doble también, pero en este caso, Linda, son dobles y puede haber cerrados. ¿Cuántos hidrógenos en este caso tenemos? Tomen que el CH3 es un hidrógeno. Olvídense que dice CH3. 4. Muy bien. Entonces, acá tenemos, si vamos a CnH2, carbono 2, porque son 2, hidrógeno 2 por 2, 4. ¿Se entendió? Profe, en este caso no se puede simplificar la fórmula. No. ¿Qué querés simplificar ahí? No, las de... No. Me estoy confundiendo. 2, 4 decía. Simplificás nomás en una reacción que empezaste con 2 cosas y llegaste a un compuesto final. Esto, si lo simplificás, me estás cambiando el compuesto. Okay. Y aparte, si simplificás, pensémoslo, si simplificás, deja de ser un alqueno. Claro. Porque le está sacando, tiene que estar todas las valencias unidas, si no, no va a ser estable. Solo simplificá si es una fórmula que tenés una reacción, una flecha
y un producto. Y como mucho simplificás el producto, si no, no. Ah, genial. Entendido. Cuando estás haciendo una síntesis, cuando ya el producto está formado, quiero trabajar sobre ese producto. Un alquino. Los carbonos están unidos por enlaces triples. ¿Ven las 3 rayitas? Y siempre el enlace triple es entre carbonos. Para nombrarlos uso el sufijo ino y la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Vamos a este ejemplo. Como teníamos el metano, ahora vamos a ver el propino. Tengo 2 carbonos con triple enlace, o sea que al carbono 1 le queda una sola valencia libre y se va a unir al hidrógeno. No lo quiero. Y después tengo los otros carbonos. Si ven, el carbono central no está unido a ningún hidrógeno. ¿Por qué? Porque ya tiene todas sus valencias ocupadas. 3 con el carbono anterior y 1 con el carbono posterior. Y el último carbono está unido a los 3 hidrógenos. Contemos cuántos carbonos tengo. Carbono N van a ser carbono 3. Hidrógeno 2 por 3, 6, menos 2, 4. ¿Ahí cuántos hidrógenos tienen? 4. Chicas, tiene razón Jennifer. Silénciense, porque es verdad. A veces molesta si están hablando. Solo hablen cuando pregunto. Chicas, ¿esta a grandes rasgos viene bien? ¿Se va entendiendo si paso? Sí, sí. Entonces, profe, este último ejemplo sería carbono 3, hidrógeno 4. Perfecto. Propino. Gracias. Profe, ¿puedo consultar una última cosa? Sí, mi amor, las que quieras. ¿Por qué es menos 2 en el propino? Yo te estoy dando la fórmula general. La fórmula general en química es esa. Porque vos estás usando 3 uniones para unirte con otro carbono. Espera que vuelvo a la de atrás. Ténganme paciencia con la tecnología, chicas. Acá está. Ay, es la tecnología contra mí. Ya vamos, Fíjate en el primer carbono. Está unido a 3. Cuando en el alcano que tenés a la izquierda de todo, está unido a un solo hidrógeno. Cuando en el alcano que tenés adelante de todo, estaba unido a 3. ¿Sí? Ahí ya tenés 2 hidrógenos menos. Y el carbono del medio también estaba unido a 2. ¿Entendés que ya no? Yo te estoy dando la fórmula general para que no lo tengas que dibujar. Si no, lo dibujás y las contás. No es gran cosa, Bien. Pero Sí. Es una fórmula que te ayuda a no tener que estar contando si se te presenta un compuesto muy largo. Genial, gracias. Bueno, hidrocarburos cíclicos. Hidrocarburos cíclicos. Es lo mismo, pero en lugar de acostadito, redondito. En este compuestos de cadena cerrada, también conocidos como cíclicos, para nombrarlos se utiliza el prefijo ciclo. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos tiene? Si los contamos, tiene 5. Ciclopentano. Todos enlaces simples, todos uniones carbono-carbono. Como no hay un terminal, ninguno tiene CH3, todos tienen CH2, ciclopentano. Si este carbono tuviese un grupo funcional, que ahora vamos a ver distintos grupos funcionales, y tiene una ramificación, las ramificaciones las vamos a llamar radicales, y en química se representan con la letra R, se va a nombrar según su posición con respecto al grupo funcional. Y las posiciones pueden ser orto, meta y para, y si están del lado izquierdo lo mismo.
orto va a ser la de arriba, meta la de el medio y para la de que está siempre en contra del radical. ¿Se entendió? Yo no entendí. Profe, perdón, una duda. ¿Estos vendrían a ser los hidrocarburos aromáticos? Estos son los cíclicos. Porque no me aparecen en el apunte. Me aparecen como, sino como los fenoles. Alicíclicos, ¿lo ves ahí? A ver. No sé en qué apunte estás, mi amor, pero fíjate acá que es la clase que estamos viendo hoy. Alicíclicos. Después los aromáticos son iguales a estos, pero tienen un radical. Listo, profe, gracias. ¿Ves que te dice alcanos, alquenos, alquinos, alicíclicos? Son compuestos cíclicos, cerrados. Nada más que eso, no es mucho más. Después vamos a los aromáticos, que son casi lo mismo, pero los aromáticos pueden tener doble enlace, pueden tener un radical arriba. Son muy similares, no es que está cerrada, ¿eh? Son muy similares. Este es enlace simple, lo que pasa es que es cíclico es cerrado. Es enlace simple, sí. Alguien habló y no escucha, ¿eh? Profe, ¿puede volver a explicar lo de...? La ramificación radical. La ramificación es un grupo... A ver dónde lo puedo escribir, esperen, ¿eh? La ramificación es un grupo, por ejemplo, los vamos a ver ahora. Pueden tener una OH y si tienen la unión, en lugar de la R te aparece OH, significa que va a ser un alcohol. Ahora vamos a ver. Pero si tienen la unión con un CH3, puede ser CH3, puede ser un metilo, y en este caso un anillo cerrado con un metilo, estamos hablando del tolueno. Pueden tener distintas ramificaciones. Ahora vamos a ver ejemplos, no es que no, pero tenemos que ver antes qué ramificaciones existen. Profe. ¿Sí? Disculpe, pero como mi compañera no lo encuentro en el apunte de los cíclicos. Directamente de alquino se pasa a hidrocarburos aromáticos y después aromáticos. Fíjate la composición del aromático. Este es el previo, para que se entienda el aromático. El aromático, ¿vos ves que es un grupo, que es un anillo cerrado? Sí, digo que en el apunte no está, estaba tomando nota de esto que dijo de los cíclicos. ¿Podría repetirlo entonces? Porque no, eso, después no lo puedo copiar de otro lado. El cíclico y el aromático son muy parecidos. Lo único que te cambia es que en el aromático tenés un grupo funcional. Es la única diferencia. El grupo funcional es lo que vamos a ver ahora. En el cíclico no tenés grupo funcional. Es nada más cadena cerrada. Claro. Ok. Por eso no hay mucho más para ver. Ahora, el aromático es el cíclico más el grupo funcional y puede tener doble enlace. El aromático es el más completo. Por eso le dije a tu compañera, no estás tan errada. Es casi, pero le falta un poquito. Es como para que se entienda más, porque si yo te paso directo al aromático, como dice el apunte, no se entiende. Entonces estoy tratando de ir más despacio con este PowerPoint, ¿sí? Ok, solo por eso. Gracias, profe. Ustedes pregunten todo porque es más fácil ahora que estamos todas juntas y la duda de una le ayuda a otra. Profe, ¿puede explicar de vuelta lo del cíclico y el grupo funcional? El grupo funcional no lo expliqué, lo vamos a ver ahora. Y el cíclico es la cadena cerrada, ahí vuelvo. La primera parte que te dice 5 carbonos y todos hidrógenos 2. No hay un hidrógeno 3, como en estos casos, que si ves la terminal tiene hidrógeno 3, bajo un poquito, fíjate en el alcano. El alcano tiene los dos terminales carbono e hidrógeno 3. En estos, como es cerradito y se une a otro carbono,
Son todos carbono y hidrógeno 2. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe. Bueno, ahora va a aparecer el oxígeno, compuestos oxigenados. Vamos a estar con carbono, con hidrógeno y le vamos a sumar el oxígeno. Compuestos oxigenados vimos que eran unos cuantos, ¿sí? Acá los tenemos y vamos a ver uno por uno, pero en compuestos oxigenados tenemos alcoholes, cetonas, aldehídos, carboxílicos, ésteres y éteres. A los alcoholes. Los alcoholes tienen un grupo funcional que se llama hidroxilo y se escribe OH, como lo tienen ahí en la filmina. Para nombrarlos se utiliza el sufijo ol y el prefijo numérico indica el carbono en el que se encuentra el grupo funcional. Ahora vamos a ir a esa parte. Su fórmula general es ROH. R es toda la cadena de carbonos y tiene que terminar con un OH. Si te quedó fija, ¿todas ven la diapositiva de alcoholes? Sí. No sé por qué le quedó fija a tu compañera. No te metas en el link donde está mi cara, sino donde dice la pantalla de química cosmética. Bueno, un alcohol primario significa que el carbono que tiene el grupo funcional, ven que está el carbono con una OH, ese carbono está unido a un único átomo de carbono. Vuelvo a repetir, el carbono que tiene el grupo funcional OH está unido, si ven, a dos hidrógenos y a una cadena R que es cadena carbonada. ¿Se acuerdan que R era radicales de cadena carbonada? Voy a escribir un ejemplo. Carbono. Profe, no entiendo eso. ¿Qué significa la R? R es cadena carbonada. Una cadena, una ramificación, podés tener hasta 200 carbonos, ¿sí? Esa cadena carbonada, para no escribirte 200 carbonos, te pongo la R. Es la unión a otro carbono, a otra cadena carbonada. ¿Ahí lo entendiste mejor? Sí, creo que sí. O sea, sería carbón. A otro carbón. Muy bien. Yo ahora estoy escribiendo en el chat un ejemplo. Si ven, yo puse carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2 OH. Entonces, veamos la última parte. Carbono hidrógeno 2 OH. Es lo que tengo acá, en el alcohol primario. Carbono hidrógeno 2, porque hay dos hidrógenos, una OH, y lo otro es a la cadena CH3CH2, a la cadena carbonada. ¿Entienden un poquito mejor? Sí. Esto es un alcohol primario. El carbono que tiene el grupo OH está unido a una sola cadena carbonada. Propanol, muy bien. Un alcohol secundario. Secundario, el carbono que tiene el grupo funcional OH está unido a dos cadenas carbonadas y a un hidrógeno. Pero no se escucha nada porque hay un audio. No le dejaste jamón a Jessica. No nos dejaste jamón a ninguna y yo tengo hambre. Ay, chicas, por favor, todos. porque a mí se me corta un montón y encima se me meten todos los audios. Bueno, el alcohol secundario está unido a carbono y el grupo funcional. El grupo funcional es OH. Ese carbono que tiene el grupo funcional en el secundario está unido a dos cadenas carbonadas, a 2R y un H.
Y en el grupo terciario, en el alcohol terciario, el carbono que tiene el grupo funcional está unido a 3 átomos de carbono, ¿sí? A 3 cadenas ramificadas o a 3 átomos de carbono. Por ahora es lo único que tienen que saber de alcoholes. Por ahora. Vamos a la que sigue, si me deja la maquinita esta. Ahora vamos a ir a compuestos oxigenados, aldehídos y cetonas. Seguimos con carbonos, hidrógenos y sigue el oxígeno, pero siempre el oxígeno... Disculpe que la interrumpa. ¿Sí? Entiendo que usted dijo que cuando aparece la R, o donde aparece... Otro carbono. Está unido, bien, a otro carbono. Entonces, en el ejemplo en los ejemplos que da el apunte, son diferentes a esto que usted está poniendo en la plaquita, porque donde usted puso R's, en el apunte están CH3, por ejemplo. En los alcoholes secundarios hay un ejemplo que dice, hay un carbono principal con un hidrógeno unido al grupo funcional, y después de ahí se desprenden, como en diagonal, otras 2 enlaces a otros carbonos. Ahí estarían las R. Esas son las R, los otros carbonos. R son carbonos. Okay, en sí es lo mismo. Gracias. En sí es lo mismo, Gracias. Chicas. Lo que pasa que el apunte es más librito. Y acá está enfocado para hacerlo mucho más lento y masticado. Pero ustedes tienen que aprender todo el contenido del apunte. Esto es un plus para que lo encaren desde otro punto de vista, por si cuando lo leyeron no lo entienden. ¿Sí? Y lo que pasa que... Entienden que este es el resumen del resumen. Acá me confundo. Entonces acá me confundo porque si lo miro así a simple vista, digamos, de que estoy aprendiendo, digo, ay, el ejemplo este dice otra cosa. No, tranquila porque te dice... el apunte. No, el R siempre es otro carbono. Ese carbono pueden ser miles, pero está unido a otro carbono. ¿Sí? Ok. En los compuestos oxigenados vamos a tener también carbono, hidrógeno y oxígenos, aldehídos y cetonas. La diferencia que tienen que con el alcohol, que es hasta ahora el único compuesto oxigenado que vimos, que el oxígeno va a tener doble enlace. O sea, del carbono al oxígeno voy a tener doble enlace. Si ven los dibujitos, ¿ven estas líneas que parece que subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo? Cada vértice es un carbono. En química muchos lo escriben así. Entonces, si ustedes ven el grupo funcional del aldehído, vamos primero al aldehído, es el carbonilo. Carbono, doble enlace, oxígeno. El aldehído termina en al, como el alcohol terminaba en ol, el aldehído tiene el sufijo al, y la fórmula general es R, o sea, el carbono que quieras, carbono, hidrógeno, oxígeno. Terminal. Esta es la diferencia entre aldehídos y cetonas. Que el carbono que tiene el oxígeno, el doble enlace hacia el oxígeno, es un carbono terminal. Y en las cetonas, el carbono que tiene el doble enlace hacia el oxígeno es un carbono del medio, no es ni del principio ni del final de la cadena. Entonces, el carbono tiene valencia 4, el oxígeno tiene valencia 2, el oxígeno con el doble enlace queda completo, ¿sí? Llega a la ley del octeto. El carbono, en este caso, en el caso del aldehído, se une a otro hidrógeno y a otro carbono. ¿Hasta ahí lo entendieron? Jennifer, podés hablar. Yo quería preguntar qué significa que sea terminal o si nos importa. Al principio, el último. De la cadena que no es cíclica, de la cadena que no se cierra, de una cadena lineal, el primer carbono o el último. Genial. Gracias. A eso llamamos, y los otros son los intermedios. A eso llamamos carbono terminal, que no está ni en el medio, ni es el primer o el último carbono. Bien, como el que abre y cierra, digamos, la cadena. Claro, pero acordate, es una cadena lineal, no cíclica.
Bien, genial. Y en las cetonas, el grupo funcional también se llama carbonilo, al igual que el aldehído. El sufijo, o sea, como termina, es ona, por ejemplo, la butanona. Y la fórmula general es ROR, porque ese oxígeno está unido a 2 carbonos. No está en un carbono terminal, no está en un carbono ni del principio ni del final. Y ahí tenemos un ejemplo. Un carbono que está unido al carbono, a otro, ven que dice R1, R2, esos son 2 carbonos, y tiene doble enlace al oxígeno, el grupo carbonilo en el medio de la cadena. Importante, chicas, que esta filmina la tienen que saber como el Padre Perdón, Nuestro. pero no puedo ver, no entiendo lo del aldehído y la acetona, ¿cuál es el carbono terminal? Porque donde dice H3C, que en el aldehído, ahí entiendo que es un carbono terminal porque dijiste el que empieza o el que termina. Ahora, en la acetona es un carbono que está como en el medio, porque tiene y esa es la diferencia. R1, R2 para otro lado y un oxígeno. O sea, no es terminal. Pero no entiendo por qué terminal sería en la acetona. En las cetonas, no el doble enlace entonces, del oxígeno. En un carbono secundario. Claro. La diferencia entre un aldehído y una acetona es que en el aldehído el doble enlace, o sea, el grupo carbonilo, lo vas a encontrar en un carbono terminal. Y en las cetonas lo vas a encontrar en cualquier carbono secundario del medio. No en uno terminal. En uno terminal es un aldehído. En la acetona es un carbono del medio. ¿Sí? Bien. Chicas, la filmina un terminal que va a ser es tanto el que empieza o el que termina. Eso es terminal, aunque empiece. Correcto, sí, lo dije recién antes. La última filmina de química orgánica que tienen en el PowerPoint celeste y rosa y que tienen en el apunte, que no sé qué hoja es, pues no las tengo numeradas, pero antes que empiece química biológica, ahí tienen un resumen que se tienen que saber como el Padre Nuestro, que es qué compuesto, qué sufijo tiene, cómo lo nombran, y qué grupo funcional tiene. ¿Se entendió esa parte que les acabo de decir? Es muy importante que sepan esa filmina porque en los parciales nos guiamos mucho por eso, porque es el resumen de todo lo que vamos a ver. Continuamos con la que sigue. Vamos a ver ahora, seguimos en compuestos hidrogenados y el ácido carboxílico. ¿Qué tiene de importante el ácido carboxílico? El ácido carboxílico se va a unir con una amina y a futuro me van a formar los aminoácidos. El ácido carboxílico se une a un grupo nitrogenado y a futuro me forma un aminoácido. Y esa es una molécula esencial para la vida. Y es de química orgánica. Y eso lo van a ver en la clase que viene, que es química biológica, que recuerden que les dije que el miércoles que viene feriado, que la vean solas porque no la vamos a compartir esa clase. Después ya nos juntamos para la clase 4. Así que presten atención en esa unión que les estoy nombrando ahora, del ácido carboxílico con la amina para formar el aminoácido. Vamos a ver este compuesto oxígeno, el ácido carboxílico. Se caracterizan por la presencia del grupo carboxilo, o sea, el grupo funcional es el carboxilo. Y se escribe carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Para nombrarlos, primero uso la palabra ácido y a lo último, ico. ¿Sí? Un ejemplo que usan todos los días es el ácido etanoico, si es et, tiene 2 carbonos, y es el vinagre que condimentamos la ensalada todos los días. ¿Sí? También conocido como ácido acético. Termina en ico, ¿sí? Ácido.
esto es un ácido carboxílico. Si ustedes ven, se parece mucho el ácido carboxílico al aldehído. ¿Qué diferencia tengo entre el aldehído y el ácido carboxílico? Veamos que en lugar es en carbono terminal, también, que puede ser el primero o el último de la cadena lineal, y tiene doble enlace hacia el oxígeno, y el otro enlace, en lugar de ser a un hidrógeno, es a un grupo hidroxilo, a una OH. Entonces tengo el carbono unido a doble enlace hacia el oxígeno y un enlace al grupo hidroxilo. ¿Hasta ahí lo entendimos? Continuamos entonces. Son todas uniones de carbono y de hidrógeno. ¿Es el mismo carbono que está unido al oxígeno, es el que está unido al oxidrilo o es indistinto eso? No, el mismo que está unido al oxígeno, carbono. Fíjate, el grupo funcional es el carbono y es carbono, oxígeno, o sea, doble oxígeno y una H. El mismo carbono que tiene el doble enlace hacia el oxígeno tiene que tener el enlace hacia el grupo hidroxilo, que es el OH. Ahí va, el mismo, ok, el mismo. Si pasa en otro carbono, si pasa en otro carbono, tenés otro compuesto. Ok. Creo que viene esta, a ver, sí. Ésteres. Bueno, últimos compuestos oxigenados que vemos y después ya pasamos a los nitrogenados. Éteres y ésteres. El éter suelen ser los grupos conocidos con el grupo funcional que se llama oxi. Ese grupo funcional oxi es una cadena simple hacia un oxígeno. Ese oxígeno está entre dos carbonos, o sea, nunca se te va a dar en un terminal. Tiene que ser en un carbono secundario. Y es carbono, oxígeno, carbono. ¿Hasta ahí lo entendemos? Una consulta, profesora, porque yo me estoy guiando por el cuadro de los resúmenes, ¿no? Y haciendo el ejemplo que usted está haciendo de éter, lo que terminó de decir recién es la estructura del ejemplo. Es el grupo, sí. Claro, bueno, yo digo estructura del ejemplo como está acá. Y la estructura general, digamos, es como que me das no sé, podría decir no compuesto, porque no entiendo nada, diría el compuesto y acá hago el desenlace en la estructura del ejemplo. Está bien, lo que estás diciendo está perfecto. Ok. La estructura va a ser un carbono, un oxígeno y otro carbono, unidos por enlace simple, unidos por un puente de oxígeno. Sí, enlace simple lineal. Hasta ahí es fácil. El éster tiene también el grupo carbonilo. ¿Se acuerdan que el grupo carbonilo me aparecía en el aldehído y en la cetona? El éster también tiene un grupo carbonilo, pero va a estar unido a un carbono y en la otra unión a otro oxígeno, pero ese oxígeno no va a tener hidrógeno, va a tener otra cadena con carbonos. Vamos de vuelta a la anterior. En la anterior yo tenía el ácido carboxílico. O sea que, perdón, uno es ramificado, por lo que el éter es ramificado, y el carboxílico es la estructura general, y el éter también es ramificado, pero la diferencia en su estructura de ejemplo es totalmente es distinta. Uno tiene oxígeno y el otro no. Bien. ¿Y se acuerdan que yo les dije que el ácido carboxílico era en carbono terminal? Acá volví al carboxílico, Vean que tiene carbono, doble enlace hacia el oxígeno y el otro enlace es al OH. En este caso, el éster es carbono, doble enlace hacia el oxígeno y en lugar de OH es OR, porque no es un carbono terminal. El éster no está en un carbono terminal.
¿Y por qué termina en R? Ah, porque es ramificado, listo, ok. Porque es a otro carbono. Hay una ramificación de carbonos. ¿Se entendió esta diferencia? Ahí en ese punto hay el carbono que está con el doble enlace al oxígeno, enlace simple a otro oxígeno con un carbono. Claro, a una R que puede ser otro carbono. El oxígeno. Claro, fíjate el ejemplo que tenés acá más abajo. El carbono tiene doble enlace hacia el oxígeno y ese oxígeno tiene enlace a un grupo metilo, a un CH3. ¿Ves que el oxígeno está unido a un carbono y ese carbono después a 3 hidrógenos más? Por eso, ahí en el de abajo, en ese enlace, hay un oxígeno, un carbono y 3 hidrógenos. Claro, un oxígeno, un carbono y 3 hidrógenos. Y para nombrarlos, el sufijo es ato, o sea, la terminación es ato, y para nombrar la cadena principal y el sufijo il para el radical. Por ejemplo, la cadena principal siempre es la cadena que tiene carbono más largo. En este caso, tengo carbono donde está el doble enlace con el oxígeno. Vamos para la izquierda, tengo otro carbono en el vértice de las liñitas. Y el otro carbono es el primero del CH3. O sea, tengo 3 carbonos. Y es propanato de metilo, porque el metilo es el CH3 que está al lado del oxígeno. Metilo. ¿Se acuerdan que metano es CH4, metilo es CH3? Propanato de metilo, es ese éster. Y en la última filmina del apunte les aparece cómo nombrarlos y el grupo funcional. Después vean en la semana, cuando pueden, la última filmina del apunte con esto. O vean el PowerPoint, que en el PowerPoint también está explicado un poco más lento. Pero para que lo vayan masticando. Esto hay que verlo 2 o 3 veces, chicas, para entender la información en una sola clase. Yo el primer video lo vi 3 veces, te cuento. Sí, porque esto, imagínense que en secundario, 4º año es todo química general y 5º año es todo química orgánica. Acá estamos viéndolo todo en 2 clases. Claro, yo encima no me acuerdo nada, imagínate. En mucha información, en tiempo. Por eso dije, las 2 primeras clases son las peores, después va mejorando. Vamos a ver los productos que tienen nitrógeno, las aminas. Las aminas son compuestos derivados de hidrógeno y carbono. Nitrógeno, hidrógeno y carbono. En las aminas no aparece el oxígeno. Hay hidrógeno y hay nitrógeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los grupos hidrocarburos? ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, antes yo quería preguntar algo. Que sigas. No sé si se me escucha. Entre los éteres y los ésteres, ¿y el otro tiene enlace doble? ¿Qué enlace ves en éter y éster? En uno veo un enlace doble que es en éster. Veo enlace doble a un carbono. El éster, bueno, no lo veo ahora, pero por lo que yo anoté, es enlace simple. Era carbono, oxígeno, carbono. O R, oxígeno, R. No es un enlace doble. ¿Eso qué es para vos? ¿El éster o el éter? Carbono, hidrógeno, carbono, ¿qué es para vos? ¿Éster Cuando o es éter? un enlace simple, éter. Bien, porque antes lo dijiste al revés. Enlace simple éter, enlace doble éster. ¿Cómo carbono, hidrógeno? Sí. Carbono, oxígeno, carbono. Sí. Ah, perdón. Es un compuesto Esa es la diferencia oxigenado. Que tienen. Sí. Ay, era tan fácil. Vamos a las aminas. Listo, gracias. Las aminas son de nada. Las aminas son grupos que tienen, son compuestos, que tienen hidrógeno y carbono y le sumamos un nitrógeno. No existe el oxígeno. Hidrógeno, carbono y nitrógeno.
Lo que más van a conocer ustedes es este compuesto que se llama amoníaco, NH4. Son compuestos derivados, bueno, NH3, lo puse 4 para cumplir las valencias, ¿no? Pues pueden estar unidos a un carbono. Son compuestos derivados del amoníaco, NH3, y resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por radicales. Para nombrarlos, se nombran con radicales con el sufijo -il. Y la palabra amina. Lo mismo, chicas, lo mismo que vimos en el alcohol es para la amina. Una amina primaria, el nitrógeno se encuentra unido a 2 hidrógenos y a una sola cadena carbonada. Ven que la amina primaria solo tiene un R, una sola cadena carbonada, y el nitrógeno está unido a 2 hidrógenos. Tengan en cuenta, NH3, perdón. Tengan en cuenta, acá no sé por qué puse el 4, ¿eh? A ver si esto lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Bueno, el nitrógeno tiene valencia 3. O sea, no va a tener 4 uniones, sino 3. Por eso está unida a 2 hidrógenos y a una cadena carbonada. Amina primaria. Sí, escribí NH4. Amina secundaria, pero es NH3. Amina secundaria. El nitrógeno se encuentra unido a un hidrógeno y a 2 cadenas carbonadas. ¿Hasta ahí estamos bien? El nitrógeno voy a tener un solo hidrógeno y 2 cadenas carbonadas. Y en la terciaria no hay hidrógeno y está unida a todas cadenas carbonadas, el nitrógeno de la amina. Y si ahora vemos la amida es carbono, es hidrógeno, es nitrógeno y existe el oxígeno. Ya se metió otro elemento. Las amidas son compuestos derivados de ácidos carboxílicos. ¿Se acuerdan que vimos el ácido carboxílico que tenía el carbono, doble puente de oxígeno, y otro era en un carbono terminal con OH? Por eso el grupo funcional es carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Resulta de la sustitución del hidrógeno por un nitrógeno, el cual puede estar unido a hidrógeno o a otro grupo radical, ¿no? Para nombrarlo se aclara el número de carbono de la cadena principal y se nombran a los radicales con el sufijo -il en orden alfabético, seguido de la palabra amida. Vamos a verlas despacito. Si ustedes recuerdan, vean la estructura de la amida primaria. Si ustedes este nitrógeno que tiene la amida primaria la reemplazan por un carbono, estoy en presencia del ácido carboxílico. Vuela el carbono y viene el nitrógeno. Entonces el carbono tiene doble enlace hacia el oxígeno y reemplazo el carbono, oxígeno, hidrógeno por un grupo con nitrógeno. ¿Hasta ahí lo entendimos? Lo que es la amida primaria. El nitrógeno se encuentra unido a 2 hidrógenos. Un solo carbono y 2 hidrógenos. Eso es un nitrógeno de una amida primaria. Para una amida secundaria, el carbono que tiene el carbonilo, que tiene el doble enlace hacia el oxígeno, también tiene el enlace hacia el nitrógeno. Y ese nitrógeno está unido a 2 carbonos y a un solo hidrógeno. Y ahí tenemos la amida secundaria. Y en la amida terciaria, el carbono que tiene el doble enlace hacia el oxígeno, o sea, tiene el grupo funcional carbonilo, y tiene una unión hacia el nitrógeno, ese nitrógeno está unido a 3 carbonos, a 3 radicales, ¿sí? Y esa es una amida terciaria. ¿Con el dibujito se dan cuenta? Ya no tiene un hidrógeno ahí. Ya no tiene hidrógenos, está unido a todo a carbonos en la terciaria.
¿Hasta acá entendimos, chicas? Sí, sí. Una pregunta, profe. Acá en la terciaria tenemos el carbono unido digo, el terminal, ¿no? Radical, si el No, ya no es carbono, doble terminal. enlace. Ya no es terminal, era terminal en el carboxílico. Acá tenemos el carbono unido al doble enlace de oxígeno y a un nitrógeno. Ese nitrógeno, si está unido a 2 hidrógenos, es una amida primaria. Si ese nitrógeno está unido a 2 carbonos, es una amida secundaria. Y si está unido a 3, es una amida terciaria. Ajá. Las aminas, perdón, Julieta, las aminas no tienen... Esa es la diferencia entre una amida y una amina. Las aminas no tienen oxígeno. Disculpen, ¿alguien más iba a preguntar algo? Es decir, acá yo veo 3R, esos son las terciarias, las 3R. Claro. Chicas, si hasta acá más o menos entendieron, vamos a tener 5 minutos para que vayan al baño, todo, y volvemos con lo que es nomenclatura. ¿Sí? 5 minutitos y vuelvan. Yo tengo que Tony 25. También. Nah, no es para tanto. Acá voy a dejar de compartir y vengan en 5 minutos, ¿sí? Las espero. Ok.